No te vamos a decir que pidas al universo y todo se resolverá. Esta es una historia de lucha y superación en el mundo real, para quienes se sienten solos en sus desafíos. Porque a veces, la vida es cruda, pero también es posible salir adelante. Comienzo de la historia de Alejandro. Corría el año 1995. Alejandro tenía apenas 20 años y venía saliendo de una infancia marcada por la pobreza. Muchos de los que crecieron con él, amigos de barrio, de escuela, de esquina, no corrieron con la misma suerte. Algunos cayeron en las drogas, otros terminaron presos, otros simplemente se perdieron. Pero Alejandro eligió otro camino. Se mudó de barrio, dejando atrás todo lo que conocía, con la esperanza de que algo nuevo, algo mejor, podía empezar. Había terminado sus estudios medios. Y sin pensarlo mucho, se tiró de cabeza al mundo del trabajo. Probó en todos lados. Cargó sacos, cortó pasto, lavó vidrios, manejó taxis, pero en casi todo le fue mal. No porque no trabajara duro, porque trabajaba más que nadie, sino porque el mundo a veces es duro con los que empiezan desde abajo. Pero él no se rendía. Cambiaba de rubro, golpeaba puertas, buscaba. Siempre con esa fe silenciosa de que en algún momento, algo iba a funcionar. Y entonces pasó. Un día, alguien le ofreció manejar un autobús. Y fue como si algo en él hiciera clic. Alejandro era rápido, cuidadoso, puntual, eficiente. Se notaba que tenía algo especial. En poco tiempo, se convirtió en uno de los mejores choferes de la empresa. El dueño lo respetaba. Los compañeros lo admiraban. Trabajaba de 16 a 20 horas al día. Dormía 4. Y volvía a empezar. No porque no pudiera decir que no, sino porque no quería rendirse. Porque tenía hambre. Hambre de futuro. Pero el sueldo no alcanzaba. Arrendaba una casa con su esposa y su hija recién nacida, porque no tenía casa propia. No tenía ahorros. Solo tenía su esfuerzo. Y esa esperanza terca que lo empujaba cada día a seguir peleando. Una llamada que cambiaría su rumbo. Los años pasaron. Alejandro seguía trabajando duro, pero siempre con esa sensación de estar remando en dulce de leche. Nada era fácil. A pesar de su esfuerzo, el progreso era lento y el cansancio, acumulativo. Hasta que un día, sin esperarlo, sonó el teléfono. Era Hugo, un viejo amigo de su primer trabajo como chofer. Hacía tiempo que no hablaban, pero la vida los iba a volver a cruzar. Hugo no llamaba para saludar, sino porque tenía un problema. Le habían suspendido la licencia por manejar en estado de ebriedad, y su patrón le había dado una última oportunidad. Podía seguir trabajando, pero tenía que buscar a alguien que manejara por él. Alejandro le dijo: necesito que me des una mano, hermano. La paga era miserable, $5 al día. No alcanzaba ni para los pañales de su hija. Pero Alejandro no dudó. Sabía lo que era no tener a quién recurrir. Y además, era trabajo. Y para él, eso siempre fue suficiente. Los días eran eternos. Se levantaban de madrugada, volvían de noche. Alejandro manejaba mientras Hugo, al lado, casi siempre dormía o permanecía callado. Pero él aguantaba. Sabía que toda experiencia, por más dura que fuera, podía llevar a algún lado. Y así fue. El patrón de Hugo, que ya conocía a Alejandro de antes, comenzó a observarlo. Lo veía puntual, trabajar sin quejarse, cuidar el camión como si fuera propio. Y entonces tomó una decisión inesperada. Le compró un segundo camión, solo para él, para que trabajara con sueldo digno, con independencia, con reconocimiento. Alejandro no lo podía creer. Por fin, algo se abría. Por fin, el esfuerzo tuvo recompensa. Y ese fue el verdadero comienzo de todo. El sueño de la casa propia, y la tormenta que nadie vio venir. Llegamos al año 2005. Alejandro ya tenía algo más de estabilidad. El trabajo en el camión dio frutos. El sueldo, aunque justo, venía con bonos por horas trabajadas, y él trabajaba muchas.
más de las que cualquier cuerpo resiste. Su familia había crecido. Ya no era solo su esposa y su primera hija. Ahora tenía 2 hijos más. El deber era más grande, pero también lo era su voluntad. Con algo de confianza ganada con su patrón, se animó a pedirle un préstamo. Le explicó que, sumado a un subsidio del gobierno, eso le permitiría por fin comprar su casa propia. Y el patrón ayudó. No era una casa linda. Estaba en mal estado, casi habitable, pero era suya. Alejandro no lo pensó 2 veces. Compró materiales, se endeudó aún más, y empezó a soñar. Iba a reconstruirla con sus manos. Iba a hacer de ese lugar un hogar. Pero justo cuando tenía todo listo para empezar, la vida le tiró otro golpe inesperado. Uno de esos que no vienen de frente, sino por la espalda. Su hija mayor, en el colegio, tuvo un conflicto con una chica peligrosa. Por celos, por envidia, por esas cosas que uno no alcanza a entender. Lo cierto es que esa chica, una noche, llegó a la casa de Alejandro con una pandilla de delincuentes. Rompieron todo. Amenazaron de muerte. Forzaron a la familia a huir. No pudieron quedarse. Tuvieron que abandonar la casa recién comprada. Recién soñada. Alejandro mandó a su esposa y a sus hijos a vivir con parientes. Él se quedó solo, durmiendo en el camión. Sin un lugar al que volver. Sin paz. Sin nada. Y lo peor, sin saber si algún día podría volver a habitar esa casa. Durante esos meses oscuros, Alejandro vivió entre la soledad del camión y las visitas fugaces a su familia, que estaba refugiada en casa de los parientes de su esposa. Iba, les dejaba algo de dinero, los abrazaba, y se volvía a la calle. Dormía donde podía, comía cuando podía, y pensaba sin parar, pero no pensaba en rendirse, pensaba en cómo volver. Y como siempre pasa cuando alguien cae, aparecieron los carroñeros. Uno tras otro, empezaron a llegar con propuestas generosas disfrazadas de ayuda. Véndeme tu casa barata, así te sacas el problema de encima. Déjamela a mí, yo te la arreglo y te la pago de a poco. Yo me voy a vivir ahí, la cuido, y vos me pagás por cuidarla. Alejandro escuchaba, pero no respondió. Solo miraba. Sabía que todos esos ofrecimientos no eran solidaridad, eran codiciada disfrazada de compasión. Y cuando todo parecía perdido, apareció Hernán, un amigo de infancia, de esos que la vida deja olvidados por ahí, pero que no se olvidan de vos. Especial época Hernán. Tenía sus cosas. Algo distraído, algo inocente. Algunos decían que estaba medio tocado, pero tenía algo que los demás no, corazón. Vamos a levantar esta casa. Yo te ayudo. No importa si no me podés pagar ahora. Vos me pagás cuando podás. Y Alejandro, que venía tragándose la rabia, las lágrimas y el miedo, lo miró, y solo ascendiendo. Ahí comenzó la verdadera reconstrucción. Desde las 4 de la tarde, cuando regresó del trabajo, hasta la noche, Alejandro martillaba, mezclaba cemento, cargaba ladrillos. Se bañaba rápido, dormía un rato, y al día siguiente, a las 5 de la mañana, salía a repartir combustible. Los fines de semana, Hernán llegaba con una sonrisa, una pala, y una fidelidad que no se paga con plata. Y aunque los mismos delincuentes se asomaban a mirar desde lejos, Alejandro ya no les temía. Estaba ocupado construyendo su casa, y su destino. La casa más linda, y el precio de haber resistido. Después de meses de esfuerzo, de días sin descanso y noches sin sueño, Alejandro terminó de reconstruir su casa. No solo la levantó, la transformó. Le usó detalles, mejoras, materiales que ni siquiera tenía en mente al principio. Porque cuando uno construye con amor, no levanta paredes, levanta sueños.
Sin quererlo, la casa que había comenzado como una ruina, se convirtió en la más bonita del barrio. Era más grande, más sólida, más luminosa. No tenía lujos, no tenía dignidad. Era la casa que cualquiera hubiera querido. Y eso, no todos lo supieron mirar con buenos ojos. La envidia empezó a llegar como el polvo en el viento. Callada, silenciosa, pero constante. De los vecinos. De algunos amigos. Incluso de ciertos familiares. Ya no lo saludaban. Ya no lo visitaban. Algunos cruzaban la calle para no tener que mirarlo. Otros le cerraban la puerta cuando él iba a golpearla. Como si haber salido adelante fuera de una ofensa. Alejandro lo notó, lo sentí, pero no se quejó. Él seguía haciendo lo suyo. Mantenía su casa, trabajaba sin parar, y seguía soñando. Porque había aprendido algo: no todos celebran tu victoria, especialmente cuando les recuerdan que ellos eligieron no pelear la suya. Y aún así, él no odiaba a nadie, solo se alejaba. ¿Recordás que al principio de este video te dije que esta historia era del mundo real? Bueno, no era una frase decorativa. Esta historia es de una vida real, con situaciones reales. Nada de fantasía, nada inventado. Todo lo que viste, cada paso, cada tropiezo, cada avance es verdad. A lo largo de este video aprendiste que la lucha constante del día a día puede dar sus frutos. Pero también viste algo igual de importante, que cuando uno está construyendo su propia torre, puede llegar a la última pieza, y todo se puede venir abajo. Así le pasó a Alejandro. Cayó muchas veces. Y muchas veces tuvo que volver a levantarse. Algunas lo hizo solo. Otras, necesitó de una mano que lo ayudara porque simplemente no podía más. Y eso también es parte de la vida, aceptar que a veces necesitamos ayuda. No te estoy contando un cuento. No vengo a disfrazar la realidad con frases bonitas o promesas vacías. Te estoy contando algo que puede ser tan tuyo como mío: la lucha, el dolor, el esfuerzo, las caídas, y también la esperanza. Y si te tocó vivir algo parecido, recordá esto: Alejandro también lo vivió. Y siguió. Porque seguir, aunque cueste, es lo único que nos lleva a algún lado. Ahora te invito a quedarte para la próxima parte de esta historia, la vida financiera de Alejandro, donde también hubo altos, bajos, y muchas lecciones para aprender a mantener la calma, la compostura, y la fe en que salir adelante sí es posible. Si te suscribís, lo compartís con alguien que lo necesite y me dejas tu apoyo, seguimos juntos en esta historia. Porque esto es la vida misma.